Esto es 30 minutos de poder. Permite que estas palabras surtan efecto en tu vida. Transfórmate rehaciendo tu mente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarles una vez más aquí transmitiendo 30 minutos de poder. Muy contento, sobre todo porque va amaneciendo. Imagínate que todas las personas tuvieran la posibilidad de mentorearse a partir de que va amaneciendo. Como que ya te deja en otro mood, ¿no? Ya, como que te va preparando para el día a día. Cada día tiene su galardón, cada día tiene su propia calamidad. Por eso siempre yo invito a la reflexión a que pienses en el día de hoy. Pensar en toda una vida es pesado. Es pesado porque no vas a poder, o sea, es inevitable. No existe un plan que salga al 100% satisfactorio. No existe. Por muchos que te digan que todo el tiempo les ha ido bien, siempre va a haber una situación. Otra cosa es que lo aprendan a resolver prontamente, tengan sabiduría práctica y pum, salimos adelante. O bien, también puede ocurrir que en el camino tengamos muy buena actitud y entonces de repente volteas para atrás y dices, wow, o sea, no estuvo tan mal la cosa, ¿no? Pero ahí tiene mucho que ver con la actitud. Sin embargo, hay cosas que son inevitables, cosas que, de hecho, ya lo hemos hablado en podcasts pasados, pero quiero ahondar un poquito más por una situación que me tocó el otro día. Fíjate, me tocó entré a una agencia de autos, estaba preguntando quise ir a preguntar por el precio y por unas características de un vehículo. Entonces fui a una agencia majestuosa, muy bonita, ya sabes, carros nuevos, entonces pues todo está padre, todo está muy bien. Entro y en la recepción la primera persona que me recibe, una chica de rostro agradable, con una sonrisa, y me dice, buenos días, ¿le puedo ayudar en algo? Y me puse a pensar así a 1000 por hora, ¿qué diría yo si estuviera en su lugar, no? Se me ocurren muchas cosas, o sea, ya no estamos en un mercado, no vendemos muchos productos, es una agencia automotriz. Entonces creo que la pregunta estaría mejor si la dirigiera ya tendencioso a qué bueno que viene a visitarnos y pues estoy dispuesta a mostrarle lo que usted quiera ver. Pero no, es más fácil procurar decir, ¿le puedo ayudar en algo? No iba en un modo informal, de hecho iba en un modo formal. Creo que también como te ven te tratan. Sin embargo, me di cuenta que faltaba experiencia de parte de la señorita. No pasa nada, ¿no? Entonces lo que sí me agradó es que me ofrece una soda, me ofrece agua, en lo que le llamaban a un asesor para atenderme. Muy bien, entonces le acepté la botellita de agua. Y entonces me dice, ¿gusta sentarse en esta sala o en esta sala? Y le digo, prefiero estar viendo los automóviles, en lo que me atiende el vendedor. Lo primero que hace llega un vendedor después de unos minutos, mientras yo estaba viendo autos. El vendedor, imagínatelo, y quiero poner en contexto, amigos. El día de hoy el tema es nuestras cartas. Y entonces te voy a decir por qué hablo de ese vendedor. Imagínate ese vendedor, acá para el norte del país, un muchacho muy moreno, muy bajito. Ese es el primer punto. Él es así, no hay ningún problema. Pero entonces empieza a titubear para hablar. Y entonces le digo, estoy interesado en conocer este modelo, este automóvil. Y empieza a titubear todavía más. Y me di cuenta que él no estaba 100% convencido de su marca y ni siquiera conocía el modelo del que yo le estaba hablando. Entonces ahí noté su inseguridad. Cabe mencionar
que no estaba ni vestido de acuerdo a la agencia automotriz en la que yo me encontraba. Me di cuenta quizás que era un novato que no habían capacitado. Y entonces me dice, creo que la unidad que usted busca se encuentra allá atrás en el patio. Acompáñeme a verla. Dije, bueno, fuimos a ver y no era la unidad que yo estaba buscando, pero quería a fuerzas mostrarme un auto que estaba polveado, lo que le sigue, parecía auto abandonado. Lo abre y sale el polvo. Adentro de los asientos había maletas de los trabajadores que al parecer allí los guardan. Y entonces ahí va otro empleado a querer sacarlas para subirnos. No, así está bien. De hecho había tierra en exceso. Y me dice, pero de verdad sí la tenemos, pero si gusta puede hacer un apartado. O sea, ya quería cerrar el trato cuando todavía no hablábamos de características, ¿no? ¿A qué voy, amigos? ¿A qué voy? Que él solito se estaba haciendo cada vez más y más y más pequeño. Cada vez. No tenía nada que ver su estatura, no tenía nada que ver que aparentara verse una persona tímida. Sin embargo, está en el mundo de las ventas. ¿Y qué crees? Las ventas no perdonan. No perdonan. Y entonces muchas personas, a mí me ha tocado, porque también estuve en el ámbito religioso, y me tocó platicar con N cantidad de gentes de diferentes estratos socioeconómicos, y las personas ellas mismas se hacían menos. Es que yo vengo de tal región, y entonces se hacían menos. Es que no tuve los estudios suficientes, y entonces se hacían menos. Es que yo vengo, nada más mi mamá me crió, y entonces se hacían menos. Es que yo vengo de un orfanato, y entonces se hacían menos. Es que déjame decirte que el 100% de la población mundial tiene un esque. Todos. No creas tú que todos nacimos en un castillo, ni todos tuvimos 3 niñeras, ni estuvimos en el mejor liceo americano que se encuentra en Suiza. Todos venimos de situaciones, en su mayoría, por no decirte que el 99% de la población, venimos de situaciones duras. Y esas son nuestras cartas, a lo que voy. Esas son nuestras cartas. Entonces, cuando estaba viendo al vendedor, que honestamente arruinó cualquier intento de yo querer comprarle algo, me puse a pensar cuáles serían las cartas de este vendedor inevitables y cómo él podría utilizar esas cartas en su favor, en el entendido que, no sé, los libros dicen que siempre tienes que buscar una semilla del éxito, ¿no?, en cada situación. Bueno, vamos a hablar, amigos, cuáles son tus cartas. Vamos a hablar las cartas, porque a lo mejor tú has estado en esa situación y de repente dices, híjole, lo que pasa es que si tan solo mi apellido fuera otro, me abrieran las puertas, ¿no? O sea, imagínate, yo me apellido Hernández, es de los apellidos más comunes en el mundo. O sea, Hernández. Y mi primer nombre, Ángel. Entonces tengo homónimos que, ¡qué bárbaro! ¿Tú crees que me inmuto? No, hay un Ángel Hernández que soy yo. Los demás deben de decir lo mismo, pero somos completamente distintos. Completamente distintos. Oh, no pasa nada. Ahora, todo depende de qué actitud tengas al momento de ver las cartas con las que estás jugando este juego de la vida. Vamos a empezar con la primera. Déjame decirte que son 4 elementos que vamos a estar considerando el día de hoy. Son 4 elementos que todos tenemos en común. Son cosas que no elegimos, que vienen a nosotros, las queramos o no, y que nos produce mucho miedo perder. El contar con esas 4. Vamos a empezar con el cuerpo, amigos. El cuerpo. Todos heredamos
los rasgos de los ojos, la boca, la estatura, el color de cabello, etcétera. Toda nuestra constitución física, también la predisposición de padecer X o Y situación como la anemia, quizás como el cáncer, y no lo elegimos, todo viene al nacer. Entonces recibimos el cuerpo que tenemos, pero el hecho de que esté diseñado a imagen y a semejanza de nuestro Creador nos habilita para hacer algo sobre esa carta que no elegimos. Y eso es importante que debemos notar. Todos, fíjate bien, todos tenemos una capacidad. ¿Cuál es? La capacidad de cuidarnos. Ok, si bien es cierto que, por ejemplo, mi esposa desde pequeña tuvo una tendencia a la anemia y entonces se tenía que estar cuidando contra la anemia hasta el día de hoy. Una de dos, o vamos con el médico y que nos dé una pastilla para eso, o bien verlo como una semilla del éxito y empezar a cambiar los hábitos que permitan contrarrestar esa situación y a la misma vez que sirva como un sensor para tener buenos hábitos de vida. Esa es una carta, es inevitable, siempre llega rayando en sus niveles, siempre apenitas, así al casi, desde pequeña. Entonces le digo, pues mira, ni modo, no hay de otra. Ya lo tenemos que trabajar en ello, que sea como un sensor sobre estar regulando tus hábitos alimentarios, y sí, no, en no abusar de ciertos alimentos, y sí tenemos que comer mejor de esta manera. Es lo que te tocó, es tu carta, y no podemos estar renegando toda la vida con ello, ¿no? Ahora, fíjate que estaba viendo, el otro día me presentaron unos reels impresionantes, la verdad que sí me dejaron impresionado, me dejaron impactado. Para los que no me conocen, yo mido 1.70, 1,70 centímetros. Es una estatura aquí en México muy común, muy ordinaria, ¿no? Yo me siento a gusto. Sin embargo, hay gente que no se siente a gusto. Los reels que me presentaron era como literal les cortaban parte del pie, el fémur, y les incrustaban sus 10 centímetros, 15 centímetros, y estaban en convalecencia por 1 año o más, hasta que soldara el hueso, y entonces ves todo el proceso de recuperación, ¿no? Y al parecer, al parecer es un éxito, ¿no? Entonces hay una foto antes de con el médico, y el médico más alto que ellos. En la foto después de, ya que se recuperaron, ellos por encima del médico. Se me hace impresionante. Y dije, a ver, mi esposa es más alta que yo. Sí, de repente digo, oye, qué padre, me gustaría estar más alto. Pero no ese precio. Y por algo vengo en este paquete. Entonces, son las herramientas que el de arriba nos dio, y es así. Y entonces yo elijo estar feliz con esta estatura. Pregunto a la audiencia, tú que me estás escuchando, ¿estás feliz con eso? Ahora, es muy diferente a la gordura, por ejemplo. Ahí sí es muy diferente, porque ahí sí es por haber desarrollado pésimos hábitos. Y entonces ahí sí es donde tienes que trabajar y contrarrestarlos. Ya tengo este cuerpo, entonces tengo que estar en la lucha día a día para mejorar mi cuerpo y convertirme en una mejor versión de mí. Eso es completamente distinto. A eso voy, es lo que quiero. Tenemos que contentarnos con nuestro cuerpo, es nuestra carta, es lo que nos tocó, y sí, convertirnos en la mejor versión de lo que ya somos. Otra de nuestras cartas, la familia. ¿Qué tal?
No elegiste a tus papás, no elegiste a tus hermanos, no elegiste el hogar en el que naciste. Esta carta la da la vida. Tal vez te tocó un papá que te pegaba, o te tocó una mamá que te abandonó. Tal vez te tocó un papá comprensivo y muy amoroso. Tal vez te tocó un hermano odioso. O tal vez eres hijo único y te hubiese gustado tener más hijos, más hermanos. O tienes muchos hermanos y dices, oh Dios mío, me hubiera encantado ser hijo único. Bueno, ya sabes, nunca nadie está contento, pero es lo que te tocó. La carta de la familia nunca se elige, así viene, pero también podemos hacer algo con esta carta. Mi padre nunca me quiso, nunca me abrazó, se quejan algunos. Si ese es nuestro caso, hoy podemos hacer algo al respecto. O decir, yo soy frío y parco porque a mí nunca me dieron cariño. O ¿sabes qué? Soy muy cariñoso y soy muy abrazador y apapachador porque como a mí nunca me dieron cariño, decidí romper con ese círculo vicioso. Tú eliges. Si te fijas, tú sabes qué vas a hacer con esa carta. Te haya ido bien o te haya ido mal, independientemente del desarrollo que hayas tenido. Entonces, fíjate, te quiero leer a la letra. Un famoso psicólogo estadounidense cuenta que atendió a un muchacho que era adicto, ladrón y mujeriego. Y le dijo al muchacho, oye, ¿cómo llegaste a ser así? Y él le contestó así, con unas palabrotas, le dijo, tuve un padre alcohólico, mujeriego y maltratador que me abandonó. ¿Qué podría ser en una situación así? Por eso soy lo que soy. Pasaron los años y le tocó atender a otra persona, a otro tipo, ¿no? Una persona de bien, tenía una familia extraordinaria y tenía un negocio próspero. Y le dijo, oye, ¿cómo llegó usted a ser así? Y le dice, tuve un padre que me abandonó, alcohólico, mujeriego y maltratador. ¿Qué podía hacer en una situación así? Ambos eran hermanos y ambos tomaron caminos distintos, a pesar de haber tenido el mismo papá. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque uno no elige a su familia, aunque no haya sido el entorno ideal que te hubiera gustado tener, tú puedes decidir qué vas a hacer con eso que te tocó. Así de sencillo. ¿Cómo quieres jugar esta carta? No se vale que a estas alturas del partido, que ya eres una persona físicamente capacitada, ya estás grande, ya puedes tomar decisiones, ya piensas. No es posible que le eches la culpa a algo que te sucedió en el pasado para ser una persona nefasta en este tiempo, ¿no? Otra carta. Las circunstancias. Hay circunstancias que no elegimos. Yo no elegí, por ejemplo, ser mexicano. Yo no elegí mi lengua, el español, de nacimiento. No sé, de repente tú ves una película. A mí me encantan las películas de vaqueros, me encantan las películas donde hay caballerizas, donde hay caballos, donde los están domando. Me encanta el bosque, me encantan las praderas. Y entonces si a mí me hubieras dado a elegir, a mí me hubiera encantado tener mi camioneta 4x4 con mis caballos, mi chamarra de piel y mi sombrero, bien mundo Marlboro, ¿no? No sé si se acuerdan de esos comerciales de los cigarros Marlboro de los 90s, creo, 80s. Y veías al vaquero así bien rudote, arreando a las vacas y caballos. Pero la verdad, te voy a decir sincero, me encantan los caballos, pero nada más me he subido en donde tienes que pagar por rentarlos, ¿no? Pues, ¿qué te digo? O sea, me encanta el campo y la mayor parte de mi vida me la he llevado en ciudades, ¿no? Entonces, pues bueno, son las circunstancias. No elegimos las circunstancias. Quizás nos criamos algunos en el seno de una familia donde había limpieza extrema, pero pobreza económica. En algunos quizás, pues a lo mejor no había tanta pobreza, pero sí había suciedad.
En algunas circunstancias también muchos sufrieron abusos o fueron abandonados de chiquitos. Eso tampoco se elige. Otros pasaron hambre en su infancia. Eso tampoco lo eligieron. Yo recuerdo la historia de la vida de mi padre cuando nos contaba que le tocó vender periódico a él. Le tocó juntar vidrios por las calles para llevarlos a las recicladoras y de ahí se mantenían, ¿no?, él y sus hermanos. A mí nunca me tocó vender periódicos, pero fueron sus circunstancias de él y él decidió superarse y salir adelante, ¿no? Entonces, lo que hace falta es someter las circunstancias, no nosotros someternos a ellas, que eso es bien diferente y eso es algo que tenemos que reconocer. Las circunstancias que no elegimos y nos vinieron dadas, como el nacimiento, es otra carta que los seres humanos tenemos para mantener y manejar ese juego de la vida, que es muy importante. Las circunstancias. Entonces ya vimos 3, ¿no? Nuestro cuerpo, la familia, las circunstancias y por último, la mente. No se te olvide lo siguiente: lo más importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. Eso es lo más importante. ¿Alguna vez has escuchado o leído algo de Viktor Frankl? Fíjate bien, él estuvo en los campos de concentración nazi. Descubrió que los nazis podían sacarles todo a los prisioneros, menos algo: la libertad interna para elegir cómo reaccionar. A pesar de que hay circunstancias que no elegimos, podemos elegir responder sin temor y con amor. Podemos llamarle a eso libertad, porque aunque la vida nos haya dado una carta que es imposible cambiar, siempre podemos hacer algo con ella. Y entonces va de la mano con esta cuarta, que es la mente. La mente, amigos. Dicen que los primeros 5 a 10 años son los más importantes para la formación de la mentalidad de una persona. No sé, cuando yo tenía 4 años, recuerdo que lo que más me decían mis papás es: ten cuidado, te van a robar y te vas a caer, te vas a machucar, te vas a quemar, y miedo, y entonces te conviertes en miedoso. Pero también lo puedes elegir. Oye, espérate, deseo y elijo no tener miedo. Elijo aprender para no tener miedo. Hasta en eso, ahí es donde tenemos que entrenar nuestra mente. Nuestra mente ya la tenemos. Ahora, ¿cómo vamos a hacerla eficiente? Ya la tienes, y esta mente se va formando de acuerdo a tus circunstancias, de acuerdo a todo lo que viviste, más lo que ya traías implícito. Entonces, lo menos que puedes hacer es acomodar tus ideas. Oye, ¿para qué me sirve esto, no? ¿Y cómo lo voy a implementar para el futuro para que no me ocurra? No sé si les ha pasado, pero las personas que son miedosos a todo lo sobrenatural, es a ese tipo de personas miedosas que no superaron ese miedo de la niñez, les ocurre todo. A ellos se les aparecieron los duendecillos, la bruja, a ellos les escondieron la ropa y bueno, en fin. Qué casualidad, o sea, el fantasma dice: me voy sobre los miedosos. ¡Bú! No, o sea, en realidad la mente te está jugando una super mega broma. Es porque no le entrenaste. Y acuérdate que es una carta que ya tienes. Tú eliges. Y déjame decirte la verdad, o sea, puedes estar contento con tu desarrollo, puedes estar triste, pero ahorita que me estás escuchando tú vas a elegir. ¿Sabes qué? Ya estuvo bueno. A ver, este cuerpecito me lo dio Dios y lo tengo que cuidar. O sea, sí lo tienes que ver de esa manera. Ese cuerpecito que me dio Dios lo tengo que cuidar. Entonces, si bien es cierto que a lo mejor no tienes la estatura de Michael Jordan, a lo mejor no tienes no tienes la carita de Angelina Jolie, ¿no? A lo mejor no tienes la facilidad de palabra de un Barack Obama, por ejemplo. Quizás
tienes problemas de cierta enfermedad, un tema de salud. Independientemente de eso, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para convertirnos en una mejor versión. Tanto en el norte como en el sur, independientemente de nuestra área geográfica, es impresionante. Ahorita fíjate, hay unas actrices africanas que vienen de países donde ni siquiera hay una calle pavimentada y la están pegando cañón en el mundo de la moda y en el mundo del cine. Y son unas mujeres impresionantes. Grandes futbolistas provienen de lugares donde no había campos de fútbol, simplemente eran llanos que tenían y jugaban descalzos. Entonces, bueno, es lo que les tocó y entonces, ¿dónde se encuentra la semilla de éxito? El otro día estaba viendo, fíjate, no recuerdo en qué ciudad es, pero entrenan mucho box, pero con escasos recursos. ¿Qué fue lo que hicieron? En las paredes pegaron, rompieron unas llantas y las pegaron, es decir, la circunferencia de una llanta la partieron y entonces ya era un ángulo de 180 grados, entonces los pegaban a la pared y todos los boxeadores pegándole a esas llantas a la pared. Imagínate cómo van a dar esos trancazos esos boxeadores. No tenían para comprar costales de box. Así que se pusieron creativos y dijeron, no vamos a sentarnos y decir, no voy a practicar box porque no tenemos dinero. Consiguieron esas llantas viejas, las pegaron a la pared y a darle trancazos a la pared en esas llantas, con esas llantas. Es impresionante porque tú los ves entrenar y dices, no había visto jamás a boxeadores a entrenar de esa manera. Entonces, vamos jugando nuestras cartas, amigos, vamos entendiendo cuáles son nuestras cartas. Te voy a invitar a la reflexión del día de hoy. Ojalá me estés escuchando, tomando nota. Y haz una pequeña lista de cuáles son tus cartas. Y hay unas cartas muy favorables. Dices tú, oh, gracias a Dios, estoy hecho a mano, no hombre, a cincelazo por los dioses. Pues qué bueno, ponte palomita, ¿no? A lo mejor, quién sabe. O quizás dices, bueno, vengo de la realeza, o sea, hello, yo tengo todo, nunca voy a ser pobre. Perfecto, ponte palomita. No, hombre, tengo una mente prodigiosa, siempre que tomo una decisión es correcta y nunca me equivoco, pues ponte palomita. Digo, estoy siendo un poquito sarcástico porque todos tenemos algo en que mejorar, ¿va? Tus circunstancias siempre han sido favorables, qué bueno, bendito seas y bendecido sigas. Pero sí sería bueno que pusieras esas cartas sobre la mesa. En fin, amigos, podríamos estar hablando y hablando y hablando de nuestras 4 cartas, pero nos pondríamos a llorar. Así es que mejor vamos a continuar, ¿qué les parece? Sigan con su vida, analicen cuidadosamente cómo utilizar bien estas cartas el día de hoy, porque el día de hoy es el único día que existe y entonces ya dejen de quemar rollo. Mejor vean sus cartas y traten de jugar a ganar. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esto fue 30 minutos de poder 30 minutos para gente pensante. por Ángel Hernández. Hasta la próxima.